Buenas tardes, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor que podemos meditar en su palabra en esta mañana, siguiendo este tema que nos ha movido a repensar qué es lo que el Señor quiere de nosotros como iglesia después de estos 2 años del cielo. Y se acuerdan que durante 2 años estuvimos reflexionando en la palabra, considerando la necesidad de acompañarnos para nuevos tiempos. ¿Se acuerdan? Que tenía que ver en cómo nos íbamos preparando espiritual, emocional y físicamente para que en el momento que volviéramos a reunirnos como comunidad, pues pusiéramos en acción nuestra misión. Quisimos a lo largo de 2 años animarnos y alentarnos en oración, en meditación de la palabra, en celebraciones a través de los cultos aún a la distancia, en apoyo mutuo con los hermanos y hermanas más necesitados, y aún en momentos tan complejos como era acompañar en medio de los duelos, no dejarnos solos. ¿Por qué? Porque estábamos convencidos de que el movimiento de Jesús, que es un movimiento del Espíritu, no puede ser detenido por nada ni por nadie. Más de 2000 años dan cuenta de ello, que a pesar de todo, la iglesia sigue caminando, y sigue ensanchándose, y sigue creciendo, y sigue animando a nuevas generaciones para que tomen la estafeta y sigan adelante en el nombre de Cristo cumpliendo la misión, porque Jesús lo dijo: yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos, hasta que Él venga. Y entre tanto Él cumple su palabra, nosotros seguimos alentándonos y animándonos para poner en acción nuestra misión. Y por eso estamos aquí. Porque a pesar de todo, el hecho de que la iglesia de Jesucristo pueda crecer, pueda vivir en paz y en alegría, es por obra de Dios. No es por obra de nosotros. No es por obra de nuestro esfuerzo o de nuestros recursos, sino por obra del Dios que vive y que ha dado su palabra viva, palabra cuántica, palabra que no vuelve vacía, pero también por obra del Espíritu Santo, que su fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, esperanza, y contra tales cosas no hay quien pueda detenernos. Es el Señor el que va construyendo a su iglesia como su templo santo. Él es el que va multiplicándola con la asistencia de su Espíritu Santo. Por eso, el comportamiento de las y los creyentes ha de ser correlativo a la actuación de Dios en sus vidas. ¿Se lo repito? El comportamiento, la vida de los creyentes es correlativo a la actuación de Dios en sus vidas. Preguntémonos, ¿qué ha hecho Dios en nuestras vidas? ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros a lo largo de estos 2 años que enfrentamos tantas y tantas cosas? ¿Lo recuerdan? Entonces, nuestro comportamiento ha de ser correlativo a la acción de este Dios en nosotros. Y si el Señor es fiel con su iglesia, nosotros debemos corresponder con la misma fidelidad al Señor, a su voluntad. Es decir, la sumisión respetuosa al soberano plan de Dios. ¿Cómo? Poniendo en acción nuestra misión.
cada uno de nosotros tiene un proyecto de Dios para su vida o para su familia, o el Señor tiene un proyecto para esta iglesia. ¿O creen que la pandemia tuvo la última palabra en Shalom? Que tengamos que cerrar las puertas y decir, clausurado por pandemia. Claro que no. ¿Por qué? Porque el Señor soberano sigue vivo y actuante en medio de nosotros. ¿Lo podemos creer? A pesar de todo. En uno de sus varios pasajes en la alameda central de esta ciudad, hay una pequeña escultura de mármol. Se trata de una mujer aprisionada con grilletes, pero que tiene el rostro levantado hacia el frente. Y se le nota un gesto de anhelo, y con una actitud decidida en la que va arrastrándose para avanzar. Y en la base de la escultura hay esculpida en el mármol una frase en francés que dice malgré tout, que quiere decir a pesar de todo. Y la historia que se cuenta y que explica la inscripción es la siguiente. El artista mexicano Jesús F. Contreras, fallecido en 1898, que trabajaba la piedra hasta arrancarle a punta de cincel el secreto de su belleza, debido al cáncer que le detectaron en uno de sus brazos, tuvieron que amputarse. Y una vez restablecido, aprendió a esculpir con un solo brazo. Y esta obra de esta mujer, atada con grilletes, arrastrándose, pero con un rostro de anhelo, porque las cosas van a cambiar. Esa fue la primera escultura realizada con un solo brazo por este escultor. Por eso la tituló Malgré tout, a pesar de todo. Y la pieza original ahora está en el Museo Nacional de Arte, pero aún en la Alameda pueden encontrar una réplica de ella. A pesar de todo. Y cuando leemos la historia de la iglesia cristiana tal y como se relata en el libro de los Hechos, nos parece que se aplica perfectamente la frase de este escultor mexicano. Sí, la iglesia crece, la iglesia testifica, la iglesia se acompaña, avanza y se arriesga, la iglesia sigue viva a pesar de todo. Miren que podríamos decir muchas cosas en esta mañana. Tendríamos que confesar, sí, es cierto. Shalom sigue adelante, a pesar de todo. Es decir, la vida de la iglesia no siempre trae la presión 120-80. ¿Qué más quisiéramos, verdad? Hay tensiones, hay carencias, hay cambios, hay situaciones inesperadas y difíciles de sobrellevar. Y estos 2 años pasados hemos enfrentado como comunidad de fe muchas experiencias diversas. Hemos pasado mucho tiempo de duelos diversos, enfermedades, pérdidas de empleos, momentos de tristeza y aún, ¿por qué no decirlo con toda su palabra, aún de depresión? Tuvimos que aprender a acompañarnos a pesar de la distancia
y usando otros medios para no sentirnos solos, sin la compañía de las y los hermanos. Tuvimos que movilizarnos para compartirnos ayudas, y aún hoy hay hermanos y hermanas que se han mudado de residencia. Otros les ha costado volverse a reunir presencialmente. Otros siguen enfrentando las secuelas del contagio o las consecuencias del desempleo derivada de la pandemia nos sigue golpeando. ¿Cuántas cosas más que seguimos enfrentando en nuestra ciudad, en nuestro país? Y si a esto le añadimos las repercusiones de una guerra absurda y sin sentido, como toda guerra, y nuestros jóvenes, sí, nuestros jóvenes, muchos que no los vemos aquí todavía, pero no vamos a dejar de insistir porque aquí se... Pero muchos de nuestros jóvenes se cuestionan muchas cosas, entre ellas las relacionadas con su fe. Tenemos una gran tarea para alentar la fe de ellos y reavivar sus corazones y decirles: sí, vale la pena ser cristiano a pesar de todo. Y a pesar de todo, hermanos y hermanas, Shalom se impulsa, se acompaña, se transforma, se reúne, se procura, ora, se alegra y encuentra un sentido más profundo a las cosas y a la vida, que le permite seguir adelante comprometida con poner en acción su misión en estos tiempos. Amén. Por eso, la lectura que hoy hemos hecho del libro de los Hechos y los relatos que nos narran, nos habla de que hay que ir caminando aún en medio de las contradicciones. Lucas escribe y está listo para cerrar la segunda sección de este libro, y él ha predicado o nos ha enseñado a través de lo que ha escrito que ya se ha predicado en Judea, en Galilea y en Samaria, y que una nueva etapa establecida por el Señor Jesús resucitado llega a su cumplimiento, pero que todavía falta la expresión hasta lo último de la tierra. Y Saulo de Tarso, del que hablamos hace una semana, ha pasado de manera extraordinaria de perseguidor a seguidor de Jesús. Ahora se le llama Pablo, y dice el relato que no deja de predicar el Evangelio. Y en el próximo capítulo, Lucas nos lleva de la mano por las visiones de Pedro y de Cornelio para romper la pared que aísla a los cristianos judaizantes del mundo romano. Y antes de que esto suceda, dice: entonces, en toda Judea, Galilea y Samaria, la iglesia tenía, ¿no? ¿Qué dijo? La iglesia tenía paz. La iglesia tenía paz. Verso 31, vean. Iba edificándose en el temor del Señor y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. Y después de leer el verso 31, ¿quieren que se lo vuelva a leer? Entonces, por toda Judea, Galilea y Samaria, la iglesia tenía paz. Iba edificándose y vivía en el temor del Señor
y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. ¿Lo pudieron leer bien? Les digo esto porque uno se pregunta, ¿no estará Lucas tratando de suavizar la realidad que vivía la iglesia de su tiempo? ¿Querrá acaso Lucas limar las aristas del momento que vive el pueblo de Dios para no causar duda y temor a los hermanos y hermanas que cuando Lucas escribe este libro de Hechos como su evangelio, la iglesia estaba siendo perseguida? No solamente la iglesia de la cual se está refiriendo, sino la iglesia a la que le escribe años después, también está siendo perseguida. ¿No estaría bordando una imagen de alegría y sonrisa lo que es tristeza e incertidumbre? Y nos preguntamos, ¿de qué paz está hablando Lucas? En el verso 29 se dice que los griegos procuraban matar a Pablo. ¿No fue Esteban lapidado en presencia de Saulo? ¿No trataron a Ananías y Zafira de engañar a la iglesia mintiéndole al Espíritu Santo y cuyas consecuencias fueron trágicas? ¿No acaso hubo enfrentamiento entre las viudas judías y las viudas griegas por favoritismos con respecto a la comida? ¿No fueron Pedro y Juan llevados a prisión y azotados por curar a un lisiado? ¿Y no fueron luego todos los apóstoles puestos en prisión también? Entonces nos preguntamos, ¿de qué más está hablando Lucas? ¿Se puede creer así? ¿Se puede crecer así? ¿Se puede seguir viviendo nuestra fe con temor y consuelo del Espíritu Santo? ¿Se puede multiplicar la iglesia en un contexto como estos? ¿Acaso la vida en el nombre del Jesús resucitado nos enseña que se puede crecer a pesar de todo? ¿Que se puede seguir creyendo en este Jesús y en la obra de su Espíritu a pesar de todo? ¿Que podemos seguir creyendo en el valor que tiene la iglesia a pesar de todo? Y que podemos seguir reuniéndonos y que vale la pena seguir viviendo como iglesia Shalom a pesar de todo. ¿Cómo repetir el milagro hoy entre nosotros y en nuestra iglesia con la compañía del Espíritu? Vean, lo que hemos constatado a través de lo que Lucas nos ha narrado en este libro es que la iglesia crece, que la iglesia se fortalece, que la iglesia experimenta una real y profunda paz, y no por razones numéricas, crece por una razón fundamental. Su crecimiento es señal del reino de Dios. Sí, el crecimiento de la iglesia es señal de que el reino de Dios está aquí. De su advenimiento, de sus conquistas en el nombre de Jesucristo. Crece porque vive y da testimonio de que la presencia del Espíritu Santo en ella es real, a pesar de todo. Y miren, no es cuestión de negar la realidad, sino de vivir las señales cargadas de la gracia de Dios todos los días. Por eso el salmista podía orar y decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Amén. 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 Así es. Así, por eso crece la iglesia.
porque vive las señales cargadas de la gracia de Dios, de perdón, de amor, de paciencia, de solidaridad, de fidelidad, de esperanza, de fuerza emocional y espiritual. Recordemos lo que dice el capítulo 2, verso 47 de este libro. La iglesia perseveraba, orando en las casas, partiendo el pan, testificando. Esa es la dimensión horizontal humana de la vida de la iglesia, pero también dice enseguida, el Señor añadía a la comunidad los que habrían de ser salvos. Esa es la dimensión vertical de la gracia de Dios. Es ese encuentro de la eternidad con la fraternidad. Sí, el encuentro de Dios con la comunidad de hermanos y hermanas. Eso es lo que hace que la iglesia crezca. Tanto ayer, como hoy, y como mañana. Porque hoy no estaremos aquí, pero habrá muchos que estén aquí. Amén. Amén. Así como antes estuvieron nuestros abuelos, o nuestros padres y madres, y gracias a ellos hoy estamos aquí. Fue el testimonio de muchos otros más que ya no están, pero por su amor, por su fidelidad, por su testimonio, estamos aquí. Porque todos estamos aquí por alguien que en un momento nos compartió del amor de Cristo, ¿o no? Y quizá ya no esté entre nosotros y ya esté gozando con el Señor, pero hoy podemos decir, gracias Señor por el testimonio de aquel hombre o mujer que creían en ti y que no cesaron a pesar de todo de dar testimonio de que tu amor es real, de que tu amor puede cambiar nuestras vidas, de que tu amor no es una fantasía, ni es un refugio solamente para tranquilizar nuestra conciencia atormentada, de que tu palabra y tu espíritu es tan real que sacude todas las fibras de nuestras vidas y de nuestras relaciones y nos hace personas totalmente diferentes y que podemos enfrentar la realidad con aplomo, con fe, con esperanza, con certeza de vida y de vida eterna. Y que a pesar de todo podemos decir, gracias Señor. Alabo tu bendito nombre, porque tu presencia en mi vida ha marcado la gran diferencia frente a esta realidad que nos atormenta. Amén. 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 Por eso es que sí podemos repetir ese milagro hoy, ¿lo creen? Lo podemos hacer. Por eso vemos que a pesar de todo, esta iglesia explota, revienta, se desborda. Es como un volcán que hace erupción, devora caminos, salta barreras, dinamita obstáculos, se entrelaza solidariamente, hace una nueva historia a pesar de todo. Y si no, recuerden, Pedro predica en Jerusalén, y Cornelio en Antioquía, Esteban ministra en Palestina, y Pablo lo hace en Asia Menor, Galacia y Roma son sacudidos por el Evangelio, los sacerdotes se convierten, la gente llora y se arrepiente, los enfermos son sanados, y los hermanos y hermanas se sostienen mutuamente como una sola familia. El reino de Dios está aquí. Lo tocamos, nos toca, nos habla, lo oímos, nos subyuga y nos libera, hermanos y hermanas, a pesar de todo. Gracias, Señor, porque con tu venida dijiste, el reino de Dios se ha acercado.
Y entonces vimos su luz como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y a los que creímos en Él, nos dio la potestad de ser hechos hijos e hijas suyos. Amén. Amén. Y en segundo lugar, es un camino que se hace, como decía el poeta, un camino que se hace al andar. Al andar. Hay al menos 3 componentes que se resaltan en este caminar de la iglesia y que debemos considerar nosotros hoy, que nos hemos comprometido a poner en acción nuestra misión. Y el primer componente es la palabra que se predica. La palabra que se predica. Lucas dice que Pablo se fortalecía aún más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Verso 22. La predicación es apasionada. No es la entrega fría de un evangelio congelado. Es un testimonio cálido, firme, irrefutable, con una y suficiente verdad. Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor. Por eso decían los otros, ¿no es este Pablo, Saulo, el que asolaba a los que invocaban este nombre y vino aquí para llevárselos presos y ahora predica de ese Cristo? Más adelante Pablo diría, todo lo estimo por basura, ahora por amor a Cristo. No puede haber crecimiento, hermanos y hermanas, sin proclamar apasionadamente la palabra de Dios de esa manera. No puede. Simplemente no podremos crecer si no damos rienda suelta, como decía el profeta Jeremías, a esa palabra que pasaba por sus tuétanos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y si esa palabra ha significado algo verdaderamente transformador en nuestras vidas, simplemente no podemos dejar de decirlo, hermanos y hermanas. Y cobra relevancia entonces el mandato irrefutable de Jesús cuando dice, y me seréis testigos. Y cobra relevancia la pregunta de Dios al profeta Isaías cuando le dice, ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Y entonces cobra valor la respuesta valerosa del profeta cuando dice, heme aquí, envíame a mí, aún en medio del destierro, aún en medio de la prueba, aún en medio de que nadie creía en él, aún en medio del destino fatal que seguramente sufrió el profeta. Esa es nuestra tarea, amados hermanos y hermanas. Esta proclamación de la palabra tiene que ser una pasión real, auténtica y sincera que nos mueve el amor de Jesús como para darlo a conocer. Por eso el pastor Dietrich Bonhoeffer decía que la predicación es un acontecimiento. Es un acontecimiento. Es verdad porque se proclama sobre algo que ha acontecido en nuestras vidas, que ya ha sucedido en nuestras vidas. Y si proclamas el amor de Dios es porque has vivido el amor de Dios. Y si proclamas la paz de Dios es porque has vivido la paz de Dios. Y si proclamas el perdón de Dios es porque has vivido el perdón de Dios. Y si proclamas la posibilidad de la transformación de la vida por ese Jesús resucitado es porque has sido tú también transformado por ese mismo Jesús.
Por eso la predicación ha de ser de esa manera. Pero además, porque se tiene la convicción de que algo bueno y transformador acontecerá en aquellos que escuchen. Sí, algo va a suceder en aquellos que escuchen a través de nuestro testimonio, de nuestra forma de vivir y de nuestra manera de compartir esta palabra. El segundo componente es el testimonio personal. Esta historia nos narra de un personaje clave. ¿Quién es ese personaje clave en esta historia? Vean que no solo es Pablo, es Bernabé. Bernabé es el mismo levita de Chipre a quien los apóstoles llamaron hijo de consolación. El que había vendido un terreno y había dado su producto para ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén. Lucas lo describe como un buen hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, capítulo 11, verso 24. Y Pablo se encamina hacia Jerusalén para reunirse con sus hermanos, pero todos le tenían miedo y no querían juntarse con él. Y entonces aparece el hermano Consolación, que cree en Pablo, que cree en su conversión y que asume el papel de su vocero. Y su integridad hace que los apóstoles escuchen con atención lo que tiene que decirles en cuanto a Pablo. Y les cuenta las experiencias de Pablo camino a Damasco, y les cuenta su conversión, y les cuenta de su fe, y les cuenta de su valentía al predicar en las sinagogas, y les persuade de la autenticidad de la conversión de Pablo. Es decir, el testimonio de Bernabé tiene poder. Tiene tanto poder que cambia las actitudes de otros. Y que fue factor fundamental del crecimiento porque contribuyó con su vida a la incorporación de una vida como la de Pablo que cambió el destino del mundo helénico tras su predicación. Vean lo poderoso que es el testimonio de una cristiana y de un cristiano. El testimonio de Bernabé tuvo ese poder. Creo, hermanos y hermanas, que necesitamos en estos tiempos que nos convirtamos todos y todas en hermanos y hermanas de consolación. ¿No creen? Hermanos y hermanas, que demos testimonio, que creamos en otros, que demos la cara por los demás, a pesar de todo. Necesitamos, hermanos y hermanas, que manifiesten gestos comprometidos por la edificación del compañero y de la compañera de fe, y que arriesguen sus propias vidas y que arriesguen su reputación por el hermano y la hermana, porque saben de las maravillas que Dios puede obrar en la vida de alguien que escuche el Evangelio. Amén. Necesitamos más hermanas y hermanos Bernabés en Shalom. Miren, hermanos y hermanas, el mensaje tiene poder para cambiar una vida. Pero el falso testimonio tiene poder para destruir y desvirtuar el efecto del mensaje del Evangelio en otra vida. Como decía mi abuelita, las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran.
palabras convencen, sí, pero los testimonios arrastran. Nuestro testimonio es fundamental. Hay que ser hermanos y hermanas de consolación. Y finalmente, el tercer componente es la vida de la comunidad. La vida de la comunidad. Entonces sí, volvemos al verso 31. La iglesia tenía paz y la iglesia era edificada, andando en el temor del Señor, y se fortalecían con el poder del Espíritu Santo. La clave era que la iglesia vivía en el temor del Señor. No vivían en el temor de lo que la realidad nos dice. Vivían en el temor del Espíritu de Dios, que es espíritu de templanza, de cordura, de fe, de esperanza, de alegría, de solidaridad entre los hermanos y hermanas. Esta iglesia era la unión de quienes se amaban, de los que compartían un destino común. Y si tú estás triste, tu hermano está triste. Y si tú estás en duelo, todos estamos en duelo. Y si tú estás alegre, todos estamos alegres. Y si tú tienes hambre, todos te damos de comer. Esa es la comunidad. Esa es la comunidad. Solo así una comunidad puede crecer en paz y puede edificarse en el temor del Señor y puede ser fortalecida todos los días por la presencia del Espíritu Santo. Esta iglesia era la unión de estos hermanos y hermanas que vivían todas las cosas en común. De quienes creen que en Cristo son más que vencedores, redimidos para redimir, liberados para liberar, amados para amar. Es una iglesia que a pesar de todo sigue adelante. Se sostenían juntos, adoraban juntos, se edificaban juntos, oraban juntos, servían juntos. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que ahora en medio de la persecución la iglesia crecía. La iglesia crecía. Y nada les faltaba. Y como el buen pastor, nada les falta. Y nada les faltará. Así sucederá con nosotros, hermanos y hermanas. ¿Qué resultado ofrece en una vida cristiana, en una familia cristiana, en una iglesia cristiana, creer y proclamar la palabra, ser hermanos y hermanas de consolación y vivir en la unidad del Espíritu? ¿Cuál es el resultado? No dice muy claro. El resultado es la paz. La paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz en tu vida, hermano y hermana. Paz en tu casa. Paz en tu familia. Paz en tu iglesia. Paz en lo que hagas. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de todo. Por eso el Evangelio es locura. Esa paz que soporta toda adversidad con sentido de victoria. Esa paz que nos permite creer, crecer e impactar con esa misma paz la vida de todos los que nos rodean. Por eso hoy, amados hermanos y hermanas, amada iglesia, que esta sea nuestra agenda, ¿no creen? Que esta sea nuestra agenda para poner en acción nuestra misión. ¿Cuál es esa agenda? La predicación de un evangelio teniendo a Cristo por centro.
el testimonio de creyentes convencidos, consoladores y valientes, y del testimonio de una comunidad que vive en paz y en el temor de su Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, lo lograremos a pesar de todo. Amén y amén.